Las lluvias no cesan. El Orinoco a un paso de la alerta roja en Tucupita. Desbordamiento del Caroní, decenas de familias pierden sus hogares, mientras Protección Civil se mantiene en máxima alerta. Tras una intensa búsqueda, capturan a un séptimo sospechoso de un homicidio de un joven de 22 años en el Hospital Vargas, en Caracas. Conexión aérea, vuelven los vuelos a Brasil y Avavit pronostica boletos más baratos a Sudamérica. Ataque armado, hospitalizan a 5 soldados tras tiroteo en base militar de Georgia. El atacante fue detenido. Tensión comercial, India responde a aranceles de Donald Trump por compras de petróleo a Rusia. De primera en la lista, Lady Gaga lidera las nominaciones musicales en los premios MTV VMAs 2025. Buenas noches, amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticias Venevisión. Como siempre, es un gusto para Nancy Oviedo y para mí, Carolina Campos, acompañarlos en estos recorridos informativos que hacemos por Venezuela y por el mundo. Buenas noches, Nancy. Muy buenas noches, Carolina, y bueno, agradecida con la audiencia por hacernos su preferencia a la hora de estar informados. De inmediato, lo que es noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el Consejo Federal de Gobierno tras las elecciones municipales del pasado 27 de julio. Escuchemos qué fue lo que dijo. Ustedes lo saben, que se han unido, 3 componentes que se han unido, que los tenemos contenidos y derrotados, pero no los podemos subestimar. El narcotráfico colombiano, uribista, las bandas criminales que aún sobreviven por ahí y delincuentes reciclados, y la conspiración fascista financiada desde Estados Unidos. Pero nosotros, hablando a calzón quitado y con nuestro lenguaje revolucionario y bolivariano, decimos, frente a la trilogía del mal, de la ecuación perversa del narcotráfico uribista colombiano, de las bandas delincuenciales remanentes y del financiamiento de la conspiración fascista de los gringos, nosotros tenemos el arma secreta, la fusión perfecta, popular, militar, policial, para las que salgan, donde salgan y cuando salgan. Fusión perfecta del poder popular, el poder militar y el poder policial de un país que va de pie, creciéndose. La naturaleza no da tregua, las lluvias castigan a Delta, Macuro y el río Orinoco, que está a punto de desbordarse en la capital Tucupita. La situación es crítica, con un nivel de 7,30 metros sobre el nivel del mar. Las autoridades ya están en alerta máxima, a solo centímetros de la alerta roja. En las comunidades del Garcero y La Calceta se ha iniciado la evacuación de ganado, y en Coporito los equipos de emergencia no se detienen, construyen muros de contención con sacos de arena. Mientras que en Coporito abajo, 12 familias ya lo han perdido todo. Los cuerpos de seguridad procuran drenar el agua ante este inminente peligro y se han movilizado hasta las zonas más vulnerables por disposición de la gobernadora Loa Tamaronís. Y bien, entre otras informaciones, seguimos, ahora nos vamos a ir al estado Bolívar, pues se enfrenta a un desastre silencioso. La crecida del río Caroní deja hogares bajo el agua y un panorama desolador. Las familias enteras han tenido que huir de sus casas, transformando comunidades completas. El caudal del río no para de subir y la desesperación crece entre quienes se han quedado sin nada. Nuestro compañero Anderson Pérez nos trae la historia completa. En algunos sectores el paisaje se asemeja a una película de terror, con casas vacías y solitarias que cuentan historias de desalojo y pérdida. La angustia se siente en el aire mientras las comunidades enfrentan esta situación.
Estamos pasando ahorita un momento difícil con esta crecida del río Orinoco. Somos muchos vecinos afectados por esto. Apenas llevo como que 3 años y bueno, primera vez que acontece para mí esto, pues no me lo esperaba. Algunas familias han encontrado refugio en albergues temporales, mientras que otras se han trasladado a casas de familiares. Sin embargo, hay quienes se niegan a abandonar sus viviendas aferrándose a lo poco que les queda. Paludismo y no hace mucho estaban unos niños con dengue, entonces no sé qué posibilidad hay en que nos ayude con insumos médicos, ¿no? Entonces, a ver si nos pueden ayudar en eso. Las autoridades regionales y municipales continúan atendiendo a los afectados por esta emergencia y el equipo de protección civil sigue desplegado en las comunidades, trabajando incansablemente para brindar apoyo y asistencia a quienes más lo necesitan. Henderson Pérez, Noticias Venevisión. Cambiamos de tema y es que con el retorno de la conexión aérea directa entre Caracas y Sao Paulo, Brasil, se espera que bajen los costos de los boletos para viajar hacia Sudamérica, de acuerdo a la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismos, AVAVIT. Diana Vázquez tiene los detalles. La presidenta del gremio, Vicky Herrera de Díaz, explicó que con la movilización de 700 pasajeros a través de 4 frecuencias semanales y 174 asientos, impactará positivamente en el bolsillo de los venezolanos. La incorporación de una nueva alternativa de conectividad, por supuesto que va a ser beneficioso para el tema de mejorar los precios actuales. Además de conectarse con una de las ciudades brasileñas más influyentes del continente, desde esta locación también será conexión con otros destinos, locales e internacionales, con países de Sudamérica para llegar de manera directa, especialmente donde se encuentra la mayor población de migrantes venezolanos, precisó Herrera de Díaz. Y Argentina, Chile, Uruguay, Perú son destinos que podrían estarse sirviendo con esta nueva alternativa que se ofrece a través de Sao Paulo. Otro de los beneficios de la ruta es que los viajeros se ahorrarán el visado en Brasil y el periplo de llegar a Venezuela a través de Panamá y Colombia por vía aérea o por tierra como hacían por el estado Bolívar a través de Santa Elena de Guairén. La titular del gremio dijo que la boletería de este viaje entre Brasil y Venezuela se agotó en su totalidad y espera que próximamente el territorio nacional vuelva a conectar con otros países para seguir bajando la presión en los precios de los boletos. Diana Vázquez, Noticias Venevisión. Y como parte del dispositivo Vacaciones Seguras 2025, funcionarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre se encuentran desplegados en todo el país para garantizar la movilidad segura de los temporadistas. William Sánchez nos amplía esta información. Durante este operativo, los funcionarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre se mantendrán desplegados en diferentes conexiones de arterias viales como el kilómetro 0 de la autopista Caracas-La Guaira, el distribuidor metropolitano, el peaje de Tazón y la avenida Francisco de Miranda, así como otros puntos de nuestro país, desde donde ellos supervisarán la higiene y el confort de las unidades de transporte público y fomentarán el cumplimiento de las normas de tránsito, además de realizar la inspección del transporte de carga pesada. Es válido resaltar que esta jornada cuenta con la participación del Ministerio Público, Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección de Tránsito del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, quienes trabajan en conjunto para garantizar una disminución en los accidentes viales. A través de estos dispositivos, los funcionarios también buscan garantizar la atención y orientación vial mediante la instalación de aulas viales para educar a conductores, peatones, pasajeros y ciclistas que se movilizan por el territorio nacional. Se tiene previsto que los funcionarios se mantengan desplegados hasta la primera quincena del mes de septiembre, cuando finalice el dispositivo Vacaciones Seguras 2025. Desde la autopista Caracas-La Guaira, William Sánchez, Noticias Venevisión. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo rescataron a un hombre de una torre de alumbrado público tras recibir una descarga eléctrica. Jenny Soto tiene el reporte. La rápida atención de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Maracaibo logró que Marcos Loaiza, de 49 años de edad, fuera rescatado con vida tras subirse a un poste y recibir la descarga eléctrica. El hecho ocurrió en el sector Las Tuberías de la parroquia Ildefonso Vázquez de Maracaibo la noche del pasado martes. Tras un video compartido en redes sociales se observa cómo un efectivo bomberil con las herramientas y los equipos adecuados se acerca en la grúa, toma a Loaiza, lo rescata y descienden.
Pese a lo peligroso de la operación, afortunadamente resultó exitosa. El hombre fue trasladado a un centro de salud para recibir la evaluación y atención médica necesaria. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. Y seguimos revisando información de sucesos porque con el propósito de esclarecer el homicidio del joven de 22 años que fue atacado el pasado 13 de julio en el Hospital Vargas, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas capturaron a una nueva persona que presuntamente estaría involucrada con este caso. A través de sus redes sociales, el director del 6CPC, comisario Douglas Rico, señaló que el detenido fue identificado como Yaroslav Eduard Girot Piñango, de 37 años de edad, quien según la investigación fue el encargado de notificarle a los autores materiales del hecho el momento en que Anderson Jesús Durán saliera de su casa para que ejecutaran el atentado en su contra. De esta manera, funcionarios de la División de Homicidios vieron a Girot Piñango y lo capturaron en la población de San Francisco de Yare, Valles del Tuy, Estado Miranda, procedimiento que permitió obtener el celular que presuntamente fue utilizado para este crimen. Hasta el momento han sido detenidas 7 personas por este caso, entre ellas uno de los autores materiales. No obstante, las autoridades continúan las diligencias correspondientes para su resolución. Pasamos al estado de Aragua, donde los habitantes del municipio Libertador se encuentran consternados por el hallazgo del cuerpo de un caballo desmembrado dentro de una escuela. Nuestra compañera Alejandra Triana tiene más información. Los restos del animal fueron encontrados en las instalaciones de la unidad educativa Robert Serra en el municipio Libertador. Se presume que el animal fue sacrificado con la finalidad de vender la carne a comercios, ya que solo el esqueleto y otras partes del equino fueron abandonadas en el lugar. El atroz hecho causó indignación y dolor entre los habitantes de la zona y la comunidad de representantes y trabajadores del centro educativo. En el sitio se presentaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana y el 6CPC para llevar a cabo las investigaciones y dar con los responsables. Cabe destacar que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, viene impulsando mecanismos legales en defensa y protección de los animales con penas de hasta 6 años de cárcel. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. Y precisamente este miércoles el Ministerio Público habilitó vías para denunciar el maltrato animal en Venezuela, en un esfuerzo para reforzar la protección de las mascotas en el país. William Sánchez con los detalles. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, detalló que los usuarios ahora cuentan con opciones para reportar cualquier tipo de agresión o negligencia contra los animales, por lo que quienes deseen formalizar una denuncia podrán dirigirse a las unidades de atención a la víctima y a las fiscalías superiores ubicadas en cada estado del territorio nacional. Asimismo, se ha dispuesto que los fiscales del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental sean un punto focal para recibir estos reportes, garantizando una atención especializada en la materia. El Ministerio Público también recibirá denuncias a través de sus distintas plataformas de redes sociales y mediante la línea telefónica gratuita 0800 FISCA 00, lo que es igual a 0800 347 2200. William Sánchez, Noticias Venevisión. Ahora vamos con otras informaciones. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, participó en un acto por el Bicentenario de Bolivia y llamó a fortalecer la integración regional. Escuchemos. Y hoy Bolívar nos convoca más que nunca a consolidar la unión de nuestros países, a sobre todo mantenernos firmes en la defensa de la independencia, de la soberanía, de no dejarnos imponer por imperio alguno mandato que no sea el mandato de la soberanía popular, que no sea el mandato de nuestro pueblo. Así que todas las fechas de nuestra historia, porque cuando decimos que bastante historia hay en Venezuela, que bastante historia hay en nuestro pueblo, es por el significado de la dimensión gigante, universal, que tienen nuestros libertadores. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también saludó los 200 años de independencia de Bolivia. En presencia de nuestra espada del libertador Simón Bolívar, que recibió hace casi 200 años por allá en Chuquisaca, les envío en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, herederos de las armas y glorias del Ejército Libertador, nuestro saludo y felicitación al pueblo de Bolivia y a sus Fuerzas Armadas. Durante el acto también estuvieron presentes otras autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, entre otros.
Y tal día como hoy, pero en 1945, un estruendo y un destello cegador cayó sobre la ciudad de Hiroshima cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica de la historia que cobró la vida de más de 70.000 personas. Sí, Nelcy, la ciudad quedó completamente pulverizada, reducida a escombros y cenizas. Aquel 6 de agosto no solo borró una ciudad del mapa, sino que también marcó el inicio de la era nuclear. Esta bomba fue bautizada como Little Boy, traducida en español como niño pequeño. Pesaba 4.400 kilogramos y tenía un diámetro de tan solo 71 centímetros. Esta arma de tipo cañón poseía la potencia de 11.8 millones de kilogramos de explosivos de alta potencia. Hoy, 80 años después, en el mismo lugar de la tragedia, el eco de aquel día se ha convertido en un llamado de paz. Durante la ceremonia de aniversario en la ciudad de Nipona, diplomáticos de 120 países junto a familias de las víctimas suplicaron a la comunidad internacional poner fin a la amenaza de armas nucleares. Y a 80 años de esta tragedia que marcó la historia de la humanidad, civiles y familiares de las víctimas de la bomba atómica que impactó a Hiroshima conmemoraron el aniversario de esta catástrofe. Pero dejemos que sea nuestro compañero Gonzalo Robledo de la Alianza Informativa Latinoamericana quien nos dé más detalles de esta noticia. Lámparas de papel que simbolizan las miles de víctimas de la bomba atómica que buscaron alivio para sus quemaduras en las aguas del río Ota en el centro de Hiroshima cerraron la conmemoración del 80 aniversario del primer ataque nuclear contra civiles en la historia. Además de honrar la memoria de las víctimas, la ceremonia oficial hizo un llamado a la juventud para que asuma el desafío de abolir las armas nucleares en un mundo cada vez más inestable. El actual entorno de seguridad se está volviendo cada vez más serio. Sin embargo, es precisamente por ello que debemos hacer todo lo posible para lograr un mundo sin guerra nuclear y, básicamente, un mundo sin armas nucleares. Las autoridades instaron a las nuevas generaciones a reconocer cómo las políticas equivocadas con respecto al gasto militar, la seguridad nacional y las armas nucleares pueden traer consecuencias inhumanas. La mañana del lunes 6 de agosto de 1945, los habitantes de Hiroshima reanudaban sus actividades después de una falsa alarma de bombardeo norteamericano. Los estudiantes continuaron el camino hacia sus clases y pocos se percataron de que en el cielo un bombardero estadounidense se preparaba para dejar caer a las 8:15 un artefacto destructivo desconocido hasta entonces y que en cuestión de segundos borraría las calles y causaría la muerte a unas 70.000 personas. El trazado urbano de la ciudad fue borrado y pocos edificios quedaron en pie. Esta cúpula, que pertenecía a una oficina industrial, resistió la onda expansiva y se convirtió en símbolo de la peor tragedia sufrida por un país beligerante en el siglo XX y en el preludio del final de la Segunda Guerra Mundial, 9 días después, el 15 de agosto de 1945. Lo importante es garantizar que tras los dos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki no se vuelvan a utilizar armas nucleares. Durante 80 años hemos evitado el peor escenario posible y debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en garantizar que esto continúe. El Museo de la Paz educa cada año a miles de visitantes en las consecuencias de la tragedia. Aquí se pueden ver ropas y objetos personales de las víctimas. El testimonio más valioso ha sido siempre la experiencia de aquellos que sufrieron en carne propia la explosión. Pero la avanzada edad de los irradiados, o hibakusha, como se les llama en japonés a los que vivieron la bomba, hace que cada vez más a menudo deleguen en sus hijos la tarea de transmitir y preservar las memorias. Agradezco que muchos países vengan aquí para hablar sobre esta situación y las situaciones internacionales. Es importante considerar qué es la paz, qué es un arma nuclear, qué es una guerra. El señor Shiro Ogura nos cuenta que su madre, Reiko, tenía 8 años en el momento de la explosión y se encontraba a unos 2 kilómetros del epicentro de la bomba. Ella no tiene cicatrices externas, pero sí internas, el trauma de cicatriz interna. La escasez de testimonios directos es hoy la principal preocupación de quienes abogan por la desnuclearización y poner fin al que tal vez sea el instrumento más letal inventado hasta ahora por la humanidad.
La máxima de aprender de la historia para no repetir los errores del pasado es ahora la tarea de las nuevas generaciones japonesas después de este aniversario. Para Alianza Informativa Latinoamericana, desde Hiroshima, Gonzalo Robledo. Bien, esperamos que una historia como esta jamás se vuelva a repetir. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Así es, amigos, pero ya volvemos, no se aparte. La paciente Isabela Guglielmo, de 5 años, requiere con carácter de urgencia donantes de sangre AB negativo. Quienes puedan colaborar, por favor, dirigirse al Hospital de Niños JM de Los Ríos, aquí en Caracas, o comunicarse al número 0412-406-7570. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Iniciamos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo y lo vamos a hacer en Estados Unidos, ya que 5 soldados resultaron heridos tras registrarse un tiroteo en una base militar ubicada en el estado de Georgia. Un hecho por el cual un sargento activo de 28 años de edad fue detenido por ser el presunto agresor. Cada uno de los militares recibió un disparo, pero se desconoce la magnitud de sus heridas, por lo que fueron trasladados al Hospital Comunitario Militar Wing. Videos compartidos en redes sociales mostraron a militares buscando refugio tras escuchar los primeros disparos, mientras que las escuelas cercanas se declararon en confinamiento para proteger a sus estudiantes. El incidente movilizó al FBI, a la policía y a la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos estadounidense, mientras que autoridades no han revelado detalles del ataque hasta que no culmine la investigación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que han informado al presidente Donald Trump del tiroteo y que la Casa Blanca está monitoreando de cerca esta situación. Nos mantenemos en Estados Unidos, pero cambiamos de tema, esta vez relacionados con el clima, porque el Servicio Meteorológico Nacional de ese país emitió alertas de calor para los estados en la frontera con México y de mala calidad del aire para las regiones en el límite con Canadá, país donde hay más de 700 incendios forestales activos. La institución indicó que esta situación podría traer preocupaciones sobre incendios desde la región de las Cuatro Esquinas hasta la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas. Y es que el riesgo de calor extremo también se extenderá hacia el sur de California, donde un incendio en los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara amenaza a cientos de viviendas y han dejado al menos 3 heridos, según informó el Servicio Forestal de los Estados Unidos. En dicho estado, 4 focos de incendios separados se fusionaron el viernes, lo que originó el fuego en el Bosque Nacional de los Padres, el segundo más grande en lo que va de año. Y en temas relacionados con la economía, tenemos que en medio de la guerra arancelaria que la administración de Donald Trump mantiene con sus socios comerciales, la India calificó como injusto e irracional los nuevos aranceles anunciados contra esta nación. Y es que Washington anunció que elevará al 50% el gravamen a las importaciones indias, asegurando que tomará todas las acciones necesarias para proteger sus intereses, mientras que el gobierno de India advierte que las represalias contra Estados Unidos por sus injustificados aranceles. El comunicado emitido por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio reaccionó a la orden ejecutiva firmada horas antes por Trump, defendiendo que sus masivas compras de petróleo a Rusia se deben a su política energética que responde a la necesidad nacional de garantizar energía asequible a sus 1.400 millones de habitantes. Ya el pasado, en una contraofensiva diplomática, Nueva Delhi acusó a Occidente de hipócritas, asegurando que ellos también comercian con Rusia en sectores como el uranio o el gas. Y culminamos en Argentina, donde una expedición en el fondo del mar se convirtió en un fenómeno viral, pero no solo por sus sorprendentes descubrimientos, sino por reavivar el reclamo de miles de ciudadanos sobre los recortes del gobierno de Javier Milei al sector científico. Las transmisiones en vivo por YouTube mostraron en tiempo real un sinfín de especies que viven a casi 4.000 metros de profundidad en una zona
poco explorada del Atlántico Sur, ubicada frente a la costa bonaerense, y los videos acumulan ya más de 800.000 visualizaciones y llegaron a tener hasta 50.000 personas conectadas simultáneamente. La expedición denominada Oasis Submarinos del Cañón de Mar de Plata ha cautivado a miles de personas. Más de 30 científicos de Argentina, en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, están explorando una región de alta biodiversidad con tecnología de punta. Y es que un vehículo operado remotamente es capaz de capturar imágenes submarinas en alta definición mientras recolecta muestras sin alterar este entorno. Hasta el próximo 10 de agosto se centrarán en explorar esta región de alta biodiversidad en el límite entre las corrientes de Brasil y las Maldivas. Durante la transmisión, uno de los especialistas reiteró la importancia de seguir financiando la ciencia argentina. Esto cuando en el último año y medio pues se han perdido más de 3.400 empleos en este sector científico. Bien, y con esta información hacemos una nueva pausa aquí en Noticias Venevisión. Pero ya regresamos con más, no se aparte. Regresamos con más, amigos de la emisión estelar de Noticias Venevisión. Momento de conocer información relacionada a lo que ocurre en las regiones de nuestro país. Nos vamos a Lara porque durante la inauguración de los Juegos Nacionales Estudiantiles 2025, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, calificó de positivo el cierre del año escolar con el incremento de la matrícula estudiantil. Génesis Colmenares nos da los detalles. Desde el Domo Bolivariano de Barquisimeto, Rodríguez destacó que el desarrollo de estos Juegos marcan el cierre del año escolar con avances en calidad educativa. Un año escolar que ha sido mucho mejor en cantidad, en calidad. Hemos logrado incrementar la cantidad de jóvenes, de niños dentro del sistema escolar, incrementar la matrícula escolar. Hemos logrado incrementar la cantidad de días y de horas de clases dadas este año escolar. Hemos logrado incrementar la cantidad de maestros y maestros en formación, la cantidad de escuelas recuperadas y dotadas. Por su parte, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes, indicó que en estos Juegos Nacionales participarán más de 5.000 atletas de diversas instituciones educativas del país. Como sede Barquisimeto, Falcón, Toro y Yaracón, San Felipe. Esperamos en el futuro que vamos a empezar una mejora de todas las instalaciones deportivas, porque nosotros llegamos a ser por allá en el 2008, 2007, el estado con las mejores instalaciones deportivas de todo el país, y eso lo vamos a recuperar. Las autoridades resaltaron que continuarán promoviendo el deporte para el desarrollo integral de los jóvenes. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticias Venevisión. Y del estado Lara pasamos al estado Carabobo. Allí el Sindicato Venezolano de Maestros solicita el pago del bono de ingreso especial vacacional para los docentes dependientes del Ejecutivo Regional. Randolfo Blanco con más información. El presidente del sindicato informó que ninguno de los más de 11.000 docentes que trabajan en las escuelas regionales recibió el pago especial que sí recibieron los maestros que trabajan en las escuelas nacionales. 6.160 bolívares que se le canceló a los docentes nacionales, administrativos, obreros, así como los administrativos obreros pidieron que se les cancelara. Aquí se le está haciendo la petición también a los docentes estadales. Aquí está el documento. Claramente se le hizo la solicitud a la Secretaría de Educación de Estado. Aseguró que el año escolar culminó con más del 75% de las escuelas deterioradas. No tienen agua potable, sistema eléctrico está bastante deficiente, vialidad bastante deficiente, sobre todo en las zonas rurales, en todos los municipios. Comenzamos en ese trajín visitando las escuelas y vemos que están una falta de pupitres, techos rotos. El representante sindical solicitó a las autoridades regionales y nacionales que aprovechen el receso vacacional para recuperar por lo menos el 20% de las escuelas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Venevisión.
En Cumaná se ha realizado una amplia programación para festejar los 129 años del nacimiento del poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco. Joan Natalie Ceballos nos amplía. Desde la casa natal de Andrés Eloy Blanco se festejó su natalicio, conmemorando al periodista, al referente en las áreas que desempeñó. Un hombre que, tengo entendido, escribió 2 tomos de poesía, pero 4 tomos de periodismo. Y Andrés Eloy Blanco escribió muchísimas con ese humor, con ese talento especial que tenía para decir las cosas. No solamente información, sino orientación. En el aniversario de su nacimiento no solo se celebra al poeta, al hombre, sino a la voz inmortal que sigue haciendo eco en el corazón de Venezuela. Desde el estado Sucre, soy Joan Natalie Ceballos para Noticias Venevisión. Con fe y devoción, miles de feligreses celebraron los 415 años del Santo Cristo de la Grita. Mientras los devotos se congregaban en el Valle del Espíritu Santo en San Cristóbal, se rendía el último adiós a los restos mortales del obispo emérito Mario del Valle Moronta. Marina Glot con los detalles. La misa pontifical en el santuario del Santo Cristo de la Grita, presidida por el obispo Lisandro Rivas, inició con un minuto de silencio por el eterno descanso de Monseñor Moronta. Más adelante, en la homilía, la autoridad católica destacó la importancia de solucionar algunas situaciones que se presentan en Venezuela. No podemos solamente contemplar y venerar el Santo Cristo del rostro sereno sin tomar conciencia de que como cristianos seguidores de Él debemos reconocerlo y buscar soluciones para quienes dejando sus familias se han convertido y se convierten en migrantes, para quienes son privados de libertad por razones injustas. De manera simultánea, a 108 kilómetros de La Grita, en la Catedral de San Cristóbal, se cumplió el segundo día de la capilla ardiente con los restos mortales del obispo emérito Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Justo en el día del Santo Cristo, los fieles pidieron por su eterno descanso. Al Santo Cristo, la conversión de los pecadores, la paz al mundo entero. Y que nos haya muchos sacerdotes y muchos sacerdotes santos como nuestro Monseñor Mario Moronta, que en paz descanse y que el Señor lo tenga en el cielo y su ejemplo sea para todos, para bien. Sí, está personificada la fe de todo el pueblo tachirense y de Venezuela. El mejor ejemplo está en el padre, el obispo que estamos velando acá, en cuerpo presente, que era muy devoto al Cristo de la Grita. Tan devoto que una de las, en el testamento, precisamente, dice que el corazón de él, que lo coloquen allá. El próximo viernes será la misa exequial de Monseñor Moronta y se emprenderán los preparativos finales para el Día de Nuestra Señora Virgen de la Consolación de Táriba, acto de fe católica que se lleva a cabo el 15 de agosto de cada año. En Táchira, Marina Glot, Noticias Venevisión. Un ritual que forma parte de la herencia cultural inmaterial de la humanidad decretado por la UNESCO en 2023 es el desayuno malayo. Por esta razón, la misión diplomática de Malasia en nuestro país mostró el significado que tiene para su cultura la unión alrededor de la mesa para comenzar el día. Rafael Aníbal Camacho nos tiene más detalles. La cultura del desayuno en Malasia es mucho más que comida, como lo resaltó el encargado de negocios de la nación del sudeste asiático, Shalihin bin Anwar. Es donde la diversidad de los sabores y las culturas que confluyen en su país se encuentran en una misma mesa. But also for the time that we have with our friends, with our family. Pero también por el tiempo que pasamos con nuestros amigos, con nuestras familias juntos, porque es el tiempo que más valoramos con nuestros seres queridos. Es uno de los factores más importantes de nuestra cultura. Por eso nos enorgullecemos de que nuestra cultura del desayuno esté en la lista de patrimonios inmateriales de la UNESCO desde 2023 y por eso queremos introducir esta cultura del desayuno en Venezuela. To introduce the breakfast culture in Venezuela.
El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, no solo elogió esta iniciativa de la diplomacia malaya, sino que apuntó que se está preparando un documento para postular a la arepa y la hallaca también como patrimonios inmateriales de la humanidad ante la UNESCO. El hecho colectivo de compartir en familia y en amistad esa sagrada alimentación que ocurre en ese momento. Ellos lograron esa declaratoria ante la UNESCO, como nosotros vamos a lograr tanto la de la arepa como la de la hallaca. Y hemos resaltado el carácter colectivo de esas manifestaciones culturales asociadas a la gastronomía, porque en la medida en que la alimentación se torna un espacio de compartir con nuestros semejantes, alejados del individualismo, del egoísmo, del aislacionismo y del teléfono, y más bien disfrutar del intercambio alrededor de la mesa, eso refuerza los lazos que requiere la humanidad. Esta iniciativa gastronómica forma parte de un convenio interinstitucional entre la Misión Diplomática Malaya y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, para preparar a los jóvenes venezolanos en la cultura culinaria de Malasia. Tiene que ver con la formación técnica de altísimo nivel, seguimos estándares internacionales para formar, en este caso en el área de cocina, es una formación, para esta edición fueron 40 participantes, el año pasado 30, y hay una lista de personas que se quieren formar en esta cocina en particular, que es la cocina de Malasia. Hay otras, tenemos formaciones en el área internacional en varias de las cocinas, y luego los ciclos de formación del INSEE, más allá de la cocina, tenemos más de 827 formaciones a disposición de los venezolanos, de las venezolanas. Entonces tenemos la formación del INSEE habitual y tenemos talleres de especializaciones. En la habitual tenemos una cantidad de formaciones en el área de cocina, gastronomía, repostería, dulcería, panadería, barismo, bartender. Y en el área de talleres tenemos especializaciones, sobre todo en el área de las distintas cocinas que dictamos. Ahorita estamos dictando cocinas internacionales, japonesa, coreana, italiana, mediterránea, china. Para el diplomático Shalin bin Anwar, esta es una forma de acercar la cultura no solo de su nación, sino de todo el sudeste asiático y promocionar el turismo malayo a través del paladar de los venezolanos. La gastronomía malaya y la venezolana guardan una gran relación a pesar de la distancia que separa a ambas naciones, y es el afán de reunir a la familia alrededor de la mesa. Desde la Casa Aquiles Nazoa, Rafael Aníbal Camacho, Noticias Venevisión. Bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero no se aparten porque al regreso tendremos información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Ya saben, nos vemos. Gregorio también los está esperando allí con información deportiva. Continuamos con más en Noticias Venevisión. Es momento de revisar la información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Y lo vamos a hacer con los premios MTV V+ 2025, porque ya revelaron a sus nominados para la próxima gala. Y el pop y el rock son los protagonistas de esta edición. Así es, Nelcy, pues Lady Gaga con 12 categorías y Bruno Mars con 11 nominaciones son quienes lideran esta noche tan esperada que será celebrada el próximo 7 de septiembre en Nueva York. A estos artistas le siguen Kendrick Lamar con 10 candidaturas, Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink con 8 nominaciones, mientras que Ariana Grande y The Weeknd cuentan con 7. La presencia latina, por supuesto, no podía faltar, pues el puertorriqueño Bad Bunny figura con 4 nominaciones, una de ellas como artista del año, en la que compite además con Lady Gaga, Beyoncé, Lamar Morgan y Taylor Swift, así como The Weeknd. Y pasamos a la pantalla grande con un estreno que mantiene desbordados de alegría a los fanáticos del misterio. Hablamos de la segunda temporada de Merlina, la serie protagonizada por Jenna Ortega, que ya estrenó sus primeros 4 episodios.
A 3 años de su debut regresa cargada de más oscuridad, más monstruos y por supuesto más misterios. Y prepárese porque venimos con spoiler para quienes no han visto esta primera temporada. Recordemos que al final Merlina logró frustrar un plan de su profesora, quien planeaba destruir el colegio Nevermore y a todos sus estudiantes. Asimismo descubrió sus poderes psíquicos, reveló la verdadera naturaleza de su amigo Tyler y finalmente se encontró con un objeto que traerá consigo nuevos misterios ocultos, un teléfono celular. Y en el último capítulo de esta primera parte, Merlina pues estrenó ese celular donde recibe misteriosos mensajes de un número desconocido. Y esto parece indicar que se trata de un nuevo acosador, el cual empezará a revelarse en los capítulos que integran esta primera parte de la segunda temporada. Así que tenemos tarea. Mujeres como nosotras forjamos nuestros caminos. Cavamos nuestras tumbas. Y cerramos nuestro recorrido de las noticias de entretenimiento con otro aclamado estreno. Hablamos de la segunda entrega del film La Pasión de Cristo. Porque el director de esta cinta, Mel Gibson, anunció que la nueva película titulada La Resurrección de Cristo será dividida en 2 partes que serán estrenadas en el año 2027. Gibson reveló que esta secuela abordará un gran periodo, desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Según un reporte de la revista Entertainment Weekly, las 2 partes de esta cinta llegarán a los cines el 26 de marzo y el 6 de mayo de 2027. Ambas fechas marcadas por un profundo simbolismo religioso. La primera corresponde a Viernes Santo y la segunda al día de la Ascensión de la Virgen María. Bueno, y después de todo este recorrido del mundo del entretenimiento, es momento de cambiar de tema con deportes. ¿Y quién mejor para ello que quién, Carolina? No sé. Puede ser Gregorio Rojas, que ya está con nosotros en el estudio con su carisma, además, el día de hoy llenó la tarde y la noche. Bienvenido. Dándolo todo por el equipo. ¿Cómo están, muchachas? Tiempo de revisar información deportiva en Noticias Venevisión. Vamos a comenzar con la Liga de Campeones de Europa. Hoy se disputaron 6 partidos más de la tercera fase previa de la competición de clubes más importante en el fútbol del viejo continente. Vamos a comenzar revisando lo que sucedió entre Salzburgo y el Club Brujas de Bélgica en Austria, cuando así lo decide el señor director. Vamos con las imágenes de lo que fue ese partido. Como yo lo decía, en Austria entrega un equipo que viene de disputar competición mundial, viene de jugar el Mundial de Clubes, como es el Salzburgo, ante un Brujas que viene un poco más descansado, y eso pasó factura porque el Brujas ganó 1-0 con un tanto al minuto 75 de Romeo Vermand para buscar el partido de vuelta que va a ser en su casa con ventaja. En otros resultados de la jornada, el Ludogorets Razgrad y el Ferencváros empataron a 0 en Bulgaria. El Lech Poznan polaco cayó en casa ante la Estrella Roja de Belgrado serbio 3-1. El Feyenoord de Rotterdam venció en Holanda al Fenerbahce turco 2-1 y el Niza francés cayó en casa ante el Benfica 2-0. Este Benfica es engañoso. Miren dónde está, tercera fase previa de Champions y sin duda pinta para más. Vámonos a un amistoso de pretemporada entre el Arsenal y el Villarreal en el Emirates Stadium de Londres. Victoria del submarino amarillo 3-2. El primer tanto del partido, Nicolás Pepe al minuto 17. Eta Young al minuto 34. Por lo menos los 2 primeros goles con desbordes por la izquierda. 2-0 el Villarreal. Christian Norgard al minuto 36. Descontó por el cuadro cañonero y así se fueron al entretiempo con ventaja de 2-1 para Villarreal, que consiguió el tercer gol en el minuto 68. Arnaud Danjuma 3-1. Martin Odegaard de penal. El 3-2, victoria del Villarreal. En otros amistosos, Aston Villa superó a la Roma 4-0. El Betis cayó ante el Como italiano 3-2. Deportivo La Coruña venció 2-1 al Real Oviedo. Y el Lille superó al Venecia 3-0. Vamos a cerrar con ciclismo en la etapa 3 del Tour de Polonia, disputada entre Wałbrzych y Powiat Wałbrzyski. 159.3 kilómetros, la etapa que tuvo esta caída
y que obligó a neutralizar la carrera, paralizar la carrera a 14 kilómetros del final hasta que se pudiera todo estabilizar. La victoria de etapa fue para el británico Ben Turner del equipo Ineos Grenadiers, que le ganó en el sprint final a Pello Bilbao, Andrea Bajoli, Jan Christensen, Arjen Livings, entre otros. El líder de la general a esta altura es el francés Paul Laperra, le saca 8 segundos de ventaja a Victor Langelotti, 12 a Jan Christensen. La etapa 4 se correrá este día jueves entre Rybnik y Szczecin, 201.4 kilómetros. Punto final a la información deportiva en Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos, feliz noche, dulces sueños. Muchachas, un gusto. Muchísimas gracias, Gregorio. Como si estuviera en una bicicleta, véngase para despedir la emisión estelar de Noticias Venevisión. ¿Puedo pedir un deseo, no? Pida, claro que sí, pida un deseo. Muy bien. Pídalo pues. Listo. Bueno, hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias Venevisión. Ha sido un gusto para Nelcio Oviedo, Gregorio Rojas y por supuesto para mí, Carolina Campos, acompañarlos durante esta noche. Nos vemos mañana.